a que esa idea y ese compromiso funcione, pero ya dijimos, es como una sopa de piedras donde esa primera idea y esa visión idealizada no tiene mucho que ver con la realidad, pero la vamos testeando y vamos incorporando todo esto que se va sumando. Después viene la acción, cuando, o sea, dejamos los planes y nos ponemos a trabajar, armamos la empresa. Sumamos socios, sumamos empleados, podemos sumar inversores, los primeros inversores, que normalmente son familias, amigos, friends and families and fools, que es una forma bastante despectiva de llamar a alguien que está confiando en nosotros y no confía tanto en la empresa, porque todavía la empresa no existe, confía en los founders y en su capacidad de hacer algo. Está dispuesto a hacerlo con hechos poniendo capital. Después pasamos en esa primera acción a tratar de probar el Product Market Fit, a hacer que ese proyecto, esa idea se convierta en realidad y a validarlo con las compañías. Tal vez un proceso de aceleración tiene sentido también para ayudar a que las cosas funcionen. Y después viene el empuje, que es la etapa que vamos a ver hoy, que es donde las cosas empiezan a funcionar, la compañía empieza a convertir en éxito ese proyecto y pasamos de la incredulidad de todo el mundo a un modelo donde somos unos genios y son visionarios que descubrimos que lo que nadie creía que se podía hacer, nosotros lo pudimos hacer. Y se abren un montón de oportunidades por todos lados. La realidad es que no somos ni los tontos idealistas del comienzo, ni los super genios. Estamos ahí algo en el medio. Pero en este momento pasamos de una punta a la otra y nos creemos que sí somos esos super genios. Es lo que vamos a hablar hoy. Después de esto, la empresa evoluciona, o se mueve en el medio, pero si puede, evoluciona y decide cuál es su camino, qué quiere ser cuando sea grande. Empieza a armar un do not to do list en las cosas que no quiere hacer, que se da cuenta que hizo en el pasado y que tal vez no se arrepienta porque hay como cierta arrogancia que nunca nos equivocamos, pero sí que hay cosas que no conviene seguir haciendo y empezar a tachar esas cosas que no conviene seguir haciendo y definir hacia dónde queremos ir y proyectar la compañía. Y la siguiente etapa es esta plenitud, donde esas áreas empiezan a funcionar alineadamente, con ambición y energía. Las cosas funcionan, pero empezamos a profesionalizar. Ya tenemos la empresa profesionalizada, montones de cosas que de atrás quedaron en el pasado y somos una compañía distinta. Si alguien entra en la primera etapa y dejó de la compañía, que fue un empleado, vuelve acá, encuentra una compañía completa. Y esto que hablábamos, que cada área tiene que funcionar alineada a otras, y el ejemplo que usábamos es esta de las cuerdas de la guitarra, donde hay 6 cuerdas, que pueden ser las diferentes áreas, y cada una de esas, no importa tanto la frecuencia perfecta con la que esté alineada, sino la armonía va a pasar por la relación entre la frecuencia de cada una de esas cuerdas, que va a hacer que esto funcione armónicamente. Y desde la plenitud, todo lo que viene para abajo es para abajo, o sea, se empieza a perder ese dinamismo, la compañía se empieza a chanchar, tanta ambición, y en esa ambición aparecen gente que se queda más tranquilo, todo el mundo empieza a cuidar su quintita, no hay tanto hambre por éxito, sino que las cosas empiezan a funcionar. Vamos a sacar, me quedo las notas estas. Entonces, mientras saco esto, me gustaría pensar que me cuenten en este check-in qué dudas les quedó sobre alguna etapa pasada o algo que quieran contar. ¿Alguien se quiere desmutear y preguntar directamente? ¿O podemos repasar las preguntas si no tienen comentarios?
Sorry, por haber movido bien el chat. Vamos por acá entonces. Si leí Factfulness, sí, es buenísimo ese libro, te encanta, te lleva a ver el modelo de cómo basar las cosas en números y empezar a tener estimaciones. Es súper recomendable. No lo apliqué a ninguno de estos capítulos porque me parece que es bastante genérico, pero es fundamental para que la cabeza te funcione y que puedas tomar estimaciones bastante apropiadas. Sobre el libro de Sprint de Jake Knapp, no lo leí. Supongo que tiene que ver con metodologías ágiles y es algo que funciona, pero no conozco el libro, no lo leí. ¿Qué más? El tema de Gretel, bueno, eso, lo que te contaba Gretel es que básicamente si querés repasar un poco Gretel nos contaba que está arrancando una marca de indumentaria hace 4 años textil y está incorporando un nuevo socio, hicieron un MVP y empieza a funcionar y ahora está corriendo con eso y ocupándose de que las cosas pasen. Dice que no es una startup, pero sí es una startup, en mi opinión. Y nada, me parece que a la hora de sumar nuevos socios deberías ver si el equity va a ser el incentivo. Si no pensás vender la compañía, probablemente no sea un incentivo que funcione desde lo práctico. Pero me parece que por ahí puede venir. Vamos a arrancar entonces. Como dijimos, bueno, vamos a hablar del empuje. En esta etapa, la empresa empieza a crecer. Lo que pensábamos que era una idea se convierte en un negocio que estaba probando si había clientes. Acá ahora hay clientes y aparecen oportunidades por todos lados. El producto o el servicio es exitoso, crece rápidamente las ventas, el flujo de efectivo es bueno, los clientes están entusiasmados con el producto y piden más. Incluso los inversores parecen optimistas. Podríamos decir que tenemos razones para celebrar porque la empresa no solo sobrevivió, sino prospera, crece. En el compromiso vimos que era solo una idea, en la acción esa idea se puso a funcionar y ahora esa idea está funcionando bien y escala, genera ingresos, tomamos más empleados. La empresa crece un montón, pero ese éxito puede ser tan beneficioso como peligroso. En esta etapa la empresa tiene que una mayor velocidad y entusiasmo súper reforzado, pero somos bastante jóvenes y las cosas no son tan sencillas como parecen. Esa confianza desmedida, que fue tan positiva en etapas anteriores, ahora puede convertirse en arrogancia ciega y atraer problemas graves. Una tendencia muy común en este momento es expandirse, diversificarse de un modo débil y empezar a ver oportunidades por todos lados. En ese momento, muchas veces los fundadores somos los que tomamos compromisos que no deberían asumirse, se involucran en negocios que no tienen conocimiento adecuado, pero tenemos esta sensación de que nadie mejor que nosotros para hacer las cosas. Entonces, los problemas que quedaron atrás, entonces ahora todo es tentador, cualquier tipo de negocios está a nuestro alcance, y nadie mejor que nosotros para poder resolver esos problemas. En este momento, la acción de la empresa está orientada al producto. Ya pasamos de simplemente armar una cosa y solo para poder venderlas. Ahora ya vendemos, pero además también incorporamos la necesidad de que el producto evolucione y se adapte a esas necesidades, y estamos con productos que son lo suficientemente maleables, o por lo menos eso creemos, que podemos adaptarlo a cualquier mercado, a cualquier oportunidad, y siempre hay una forma de que podamos hacer nosotros, seamos esos los que podamos capturar esa oportunidad. No hay producto que no se pueda ofrecer,
y nada es imposible por ofrecerlo. No hay un do not to do list, o sea, hacemos lo que creamos que es una buena oportunidad. Pensar que hay algo que no podemos hacer es como dudar de la capacidad de la empresa, sería un sacrilegio, una traición a la compañía. Esa duda misma que alguien puede tener dentro de la compañía enseguida es limitada porque transmite una falta de confianza en la compañía, y eso es lo que te pone afuera de la empresa. Vender es producir, es hacer, es el área más importante de la empresa hoy. Va tomando un poder que en otro momento va a tener que limitarse, pero hoy son los que dirigen hacia dónde va la compañía. Van, venden, traen negocios, y esos negocios los queremos hacer. La empresa hay una diferencia entre estar empujado por las ventas o conducida por las ventas. Y en este momento pueden pasar las dos cosas, y la idea es que no sea una empresa que esté conducida por las ventas y que cada nuevo negocio que se traiga sea un negocio que apliquemos, sino que tiene que estar impulsada por ventas, por nuevos negocios, por entender el mercado. Y ahí hay una diferencia bastante sutil. Y esta etapa está llena de estas diferencias bastante sutiles que te pueden cambiar. La compañía saca los productos casi sin terminar y sin capacidad para que los clientes, para atender a esos clientes. Hay un sobrecalentamiento de otras áreas empujadas por ventas. Ventas va, vende, hace promesas, y después hay que cumplir esas promesas. Entonces, todo esto va sucediendo mientras se arma un castillo de cartas gigante, y la estructura es ese castillo, la infraestructura es ese castillo de cartas, donde todo parece que se puede caer en cualquier momento, y necesitamos robustecer ese castillo de cartas lo más rápido posible, y eso muchas veces no soportan los tiempos que tiene la empresa y la compañía. Entonces necesitamos manejar ese trade-off entre las cosas. Nosotros sentimos que estamos en una Ferrari, pero estamos en un triciclo desbalanceado, yendo cuesta abajo, con viento a favor. Nadie nos puede parar, pero en cuanto haya algún problema terminamos con los dientes rotos, ¿no? Entonces, nadie ve problemas, todo el mundo ve oportunidades en todos lados, todo es una oportunidad. Y la organización entera se vuelve arrogante, mientras mayor es el éxito, más arrogantes son los fundadores. Y esto hay que diferenciar en cuánto es confianza personal versus arrogancia, y ese es el límite que no hay que lograr. El éxito presente nos hace olvidar las dificultades que pasamos de la acción y todo lo demás. Los sueños se cumplen, y si pudimos hacer realidad los sueños anteriores, nadie mejor que nosotros para hacerlo. Pasamos de ser, esto les decía antes, de ser tontos a ser un genio. El péndulo pasó de una punta a la otra. La realidad es que no somos ni genios ni tontos, pero probablemente sintamos que está pasando, que estamos en ese camino. ¿Qué viene ahora? Bueno, cuando logramos este primer éxito, viene el poder tomar nuevos productos, nuevos desafíos, y la empresa se empieza a diversificar. ¿Sí? Es común que en un fin de semana, en una fiesta, los fundadores fueron a charlando con alguien, detectaron una oportunidad, y el lunes tienen un equipo trabajando en capturar esa oportunidad, ya sea para un cliente, para otra cosa, no importa si está asociado al core o no de la compañía. Y lo peor de todo es que esto ya no sorprende a nadie, porque ya pasó otras veces. Y todos se preguntan, bueno, a ver, ¿qué va a venir? ¿Qué va a pasar ahora? Nadie tiene claro cuál es el rumbo en el largo plazo de la compañía. Y esto, con todas estas opciones, la empresa ve oportunidades en todos lados, y se mete en todos esos caminos, y termina armando una especie de mini conglomerados donde hay unidades de negocios, pero con una estructura muy chiquita. Y esas oportunidades pueden estar o no relacionadas con el core business de la compañía, y generan como una potencial diversificación
que hacen que los esfuerzos de la compañía se distribuyan en muchas cosas. Y esto puede ser bastante peligroso. Cuando le preguntas a un manager si lista las prioridades, te puede listar 125 prioridades altas. Eso quiere decir que no hay ninguna prioridad. Cuando le preguntas a un fundador sobre la empresa, sobre la etapa en cuántos negocios está, te puede nombrar unos cuantos, 5 o 6, pero después le seguís conversando y empiezan a aparecer otros negocios, otras oportunidades que están persiguiendo o explorando en algún compromiso adicional. Me acuerdo cuando armamos Digital Ventures, que se la vendimos a Fox, teníamos estas oportunidades que están nombradas acá, y eran comunidades de negocios, y que fueron apareciendo una tras otra. Y primero nos metimos en una, después veíamos oportunidades para hacer otra cosa. Por ejemplo, el negocio principal era una network, y después surgió una posibilidad de hacer marketing en buscadores, que era una tendencia de algo que estaba creciendo. Armamos InSearch, que esto fue exitoso y se lo terminamos vendiendo también a Fox. Conseguimos 2 emprendedores y empezamos a incubar esa compañía. Después teníamos otras marcas con coregistración, afiliados hispanos. Otro proyecto que íbamos incorporando que se llamaba Emprendedores News, generar contenido y tratar de monetizarlo. Siempre teníamos una excusa de por qué esa oportunidad nosotros la podíamos hacer mejor que nadie. Muchas veces tenía que ver con aprovechar una capacidad que teníamos, como adquirir usuarios en Internet o vender algún producto en Internet. Y con eso creíamos que podíamos armar una unidad de negocios y que eso funcionara. El caso más ridículo que tuvimos fue que hicimos un software que se llama Sherlock Soft, se llamaba. Mi socio encontró un software para licenciar, creo que era de una compañía donde nos vendían la licencia del software, nosotros la empaquetábamos, le poníamos una marca nueva, y eso era un keylogger, o sea, te permitía instalar algo en tu computadora que te cargue todas las teclas que estabas haciendo y te mandaba un informe, entonces vos podías saber si alguien te usaba la computadora y qué escribía. Hicimos un spot para televisión tipo Llame Ya, con una forma muy bizarra de venderlo. Hicimos cajas físicas, teníamos como 300 cajas que daban vueltas en toda la oficina. Nos generaba algo, empezamos a vender y por televisión no vendimos nada, pensamos que hicimos un acuerdo con Sprayet en ese momento para vender el producto. Eso no funcionó, vendíamos por internet y vendíamos creo que 60 productos por mes. Era como un taxi, nadie se ocupaba, pero eso funcionaba. Pero a fin de cuentas nos sacaba foco. Y este es como un ejemplo bizarro, pero estábamos en un momento donde creíamos que el crecimiento podía pasar por abrir nuevas unidades de negocios y tomar nuevas oportunidades. Y funcionaba un tiempo, y tal vez podríamos haber seguido haciendo eso, pero no estábamos evolucionando. Nos servía como elemento, tal vez, para retener empleados, y esas oportunidades pueden salir, y de estas oportunidades pueden salir la verdadera vocación de la compañía. Se puede encontrar oportunidades en las cuales eso que planteábamos realmente funciona y encontremos negocios. Cuando enumeré los negocios me faltaban todos los del comienzo, que tenían que ver con hacíamos un proveedor de internet gratis, teníamos en Argentina, en Chile y en UK. Y ese era el negocio original. Y gracias a este modelo de diversificar y de probar cosas nuevas apareció el negocio que le terminamos vendiendo a Fox. O sea, no todo esto es simplemente una distracción, sino puede ser una pérdida, un modelo de explorar otras oportunidades, que alguna puede ser más grande que la que tenemos, pero en general es un error, y cuando lo ves hacia atrás te das cuenta con todo el esfuerzo que pusiste en cosas que no funcionaron, y hoy es muy obvio ver esos errores, pero en ese momento la tentación hacía que
fuera algo marginal que podíamos hacer y agregar y sumar, y lo justificábamos con la posibilidad de retener gente o de algo parecido. Entonces, me parece que es una parte que no es tan obvia, que muchas veces no se cuentan en los negocios así de las historias de éxito, porque está lleno de fracasos que después se terminan escondiendo, o no funcionó, lo dejaste de lado, y fue una actividad más que hizo la empresa. Pero muchas de esas actividades son deficitarias, la tentación es grande, y hace falta mucha disciplina, y esa disciplina no la vas a tener hasta que no te equivoques varias veces y sientas que te costó hacer eso. La duda es si en ese proceso no quemas toda la compañía. Voy a hacer una pausa acá para ver preguntas, y si quiere alguien preguntar por el micrófono, también. Si no, a ver. ¿Cómo estás, Ariel? Te hago una consulta que yo mandé ahí recién al chat. Este proceso de uno ver negocios por todos lados y meterse, claramente a veces puede desviar a la compañía. También debe depender, yo no sé si vos suponés que en esta etapa uno ya tiene que tener el producto y el objetivo de la empresa 100% definido, porque si no, todo este proceso también puede ser parte de decir, che, ¿dónde está el negocio? Empecé a ir para allá, pero en realidad está en otro lado, ¿no? O sea, uno tiene que poner un límite a eso igualmente, ¿no? Temporal, pero puede ser parte de ese proceso también. Es parte de ese proceso, pero en general estas cosas empiezan a pasar con más arrogancia cuando ese proceso ya se cumplió, y cuando ya tenés plata para invertir en otras cosas. Y de nuevo, acá si vos tenés inversores que invirtieron en una compañía y tenés que convencerlos de otra cosa, suelen ser los que te ponen algún límite y te dicen, bueno, no jodas con esto, invertimos por otra cosa, o vos tenés que lograr tal cosa. Pero cuando sos una compañía que no tenés que reportarle a nadie y te empezás a reportar a vos mismo, es mucho más tentador caer en esas etapas. Y esto usualmente es distinta a la situación de estar en una primera etapa donde el negocio que tenés todavía no funciona, no tomó tracción. Eso quedó en la etapa anterior. Cuando salís de esa etapa es porque encontraste un product market fit, porque te volviste exitoso, y es distinto de pivotear. Si no lograste ese lugar, normalmente se llama, en la jerga de esta industria, es pivote, es cambiar el negocio por ir por otra oportunidad, porque encontraste que fuiste a un cliente con un problema, ese cliente, lo que vos creías que era un problema importante, para el cliente no es tan importante o es marginal, pero te plantea otro problema y armás un producto para ese problema. Ese pivot no es una solución, no es esta etapa. Esto viene después, es cuando pudiste pivotear eso, encontraste esa oportunidad y empezás a ganar dinero. Entonces tenés más dinero, podés contratar más gente, la podés contratar para seguir creciendo el negocio que tenés, o porque te apareció otra oportunidad en otro lado. Y lo más probable es que hagas las dos cosas, y una tercera, una cuarta y una quinta, y cuando te quieras acordar, estás haciendo un montón de cosas. No sé si queda clara la diferencia. Sí, sí, totalmente, gracias. Y lo otro que había preguntado antes es si podías volver a aclarar la diferencia entre estar conducido y empujado por las ventas. Ok, es una sutileza. Conducido quiere decir que viene el gerente de ventas o el founder que se ocupa de las ventas y decide naturalmente que apareció una oportunidad porque fue a ver a un cliente para ofrecerle un producto y volvió con otra necesidad y armó todo un proyecto o una idea para que ejecutemos algo que salió a vendérsela sin que eso genere un proceso de análisis y de decisión, sino vio la oportunidad, vamos a hacerlo, no le consulta a nadie, volvemos y tenemos que implementarlo. Eso sería un ejemplo conducido, donde nadie se tomó el tiempo de analizar si esa oportunidad está en línea, si podemos hacerlo o con la compañía o no, versus volver, está esta oportunidad, generar un espacio de discusión, decidir si lo hacemos, si no lo hacemos, cómo lo hacemos, y ver si tomamos esa decisión o no de ir a ofrecer ese producto.
esa pequeña sutileza te cambia toda la estructura, porque te vas a terminar metiendo en cosas que no deberías meterte, y en cierta manera es bastante natural de que pase eso, pero no deberías poder controlarlo. Cuando evolucionás y pasás a la siguiente etapa, donde tenés clara la identidad, qué querés ser y qué no querés ser, ni te planteas ese negocio. Lo dejás, tal vez no indagás tanto con el cliente, y le marcás la cancha desde el primer día. Nosotros hacemos esto, vamos en esta dirección. Si tus problemas van en esta dirección, genial, somos la mejor empresa para hacerlo. Si no, no somos el cliente. Y empezar a poner límites, a tratar de elegir qué clientes querés tener y qué clientes no querés tener. Hoy en día, en esta etapa, todos los clientes son buenos, mientras estén dispuestos a pagar, mientras tengan proyectos para generar, nadie mejor que nosotros para resolver esos problemas. Y esa diferencia entre una actitud y la otra es lo que te habla de la madurez de la compañía. Y en este momento empiezan a detectar esa diferencia entre una cosa y la otra, y hasta que no sufrís los problemas de haberte metido en otro negocio que no deberías haberte metido, tal vez perder plata, o perder gente, o alguna otra cosa que realmente te duela, no terminas aprendiendo y no tenés esa disciplina. Entonces dicen que los que pueden aprender de los errores de otros son como más sabios, mientras que si podés aprender de tus propios errores, por lo menos sos lo suficientemente inteligente como para poder hacerlo. O podés nunca aprender. Y hay muchas empresas que nunca aprenden, unas cuantas que pueden aprender de esos errores, y sería mucho más sabio si podés aprender de los errores de otros y no caer en eso. Pero el primer paso es estar despierto a que eso te puede llegar a pasar, y el propósito de todo este modelo y de esta etapa específicamente es darte cuenta de lo que está pasando y entender cuándo es algo que te es funcional y te sirve para diversificar un negocio, para encontrar una oportunidad que es un poco mejor, versus lo contrario, que es te desenfoca, perdes energía, y no estás avanzando en ningún lado, o estás avanzando muchos frentes, muy poquito, en lugar de avanzar en uno, que es el que más te importa, y lograr realmente un crecimiento importante en ese vertical que te interesa, y dejar de lado todas las otras actitudes. Es contraintuitivo, muchas veces cuesta, y es lo que hace que se sufra. Vamos a seguir un poco adelante, así avanzamos. A ver, en la etapa anterior no podíamos y no sabíamos cómo delegar. Y eso estaba bien. Ahora, en esta escala, no podemos no aprender a delegar. Y es la etapa en la cual tenemos que aprender a delegar. Entonces, miren, todo un desafío que tiene que ver con cómo delegar. Cuando hablamos de delegar, creemos que es un proceso simple. Le das la tarea a otro y listo, ya está. Le apretás un botón y botón de delegar y ya está. Pero en realidad requiere mucho tiempo y esfuerzo. Es un proceso muy frustrante, ya que nadie lo puede hacer las cosas mejor que nosotros, los fundadores. Hicimos esto, sabemos cómo hacerlo, inventamos el proceso, y nadie mejor que yo para hacerlo, o al menos eso creemos. Entonces, lo primero que te das cuenta cuando empezás a delegar es que, al igual que las finanzas de una compañía, es un proceso que es muy ineficiente, y que al principio tenés que invertir mucho tiempo en que alguien empiece a generar resultados. Entonces vos le das la tarea a alguien, y esa tarea la va a hacer mal, tenés la tentación de decirle, correte, lo hago yo, y terminás invirtiendo mucho en ese proceso. Y es muy frustrante porque vos lo haces para ganar tiempo y velocidad, y te das cuenta que perdés un montón de tiempo, perdés velocidad, tenés que volver a explicarle a alguien cómo hacer las cosas, caes en una especie de micromanagement, y lo que necesitas hacer es poder dejar el espacio para que alguien pruebe, empiece a entender qué cosas, qué criterios tomar para tomar una decisión, cómo hacer esa tarea. Y esto empieza con una tarea muy, muy chica, y también escala en tomar decisiones y un nivel de autoridad.
Entonces tenés que dejar el lugar para que la gente se equivoque. Y cuando estás corriendo a miles de kilómetros por hora, sentís que eso no está bueno, necesitas apurar, necesitas transmitir esa presión a la gente, necesitas permitirle que alguien encuentre una manera distinta de hacer las cosas, su manera distinta, y eso no funciona. Entonces caes en el micromanagement de estarle encima a la gente diciéndole cómo tiene que hacer, cómo tiene que escribir cada cosa. Te mandan algo para revisarlo y siempre vas a encontrar algo que vos lo hubieras hecho distinto, vos lo hubieses hecho mejor en tu forma de pensar. Entonces, el desafío acá es poder definir la manera correcta de hacer las cosas, la manera correcta que tiene esta organización de hacer las cosas, de tomar decisiones, de cómo priorizar. Cuando la primera vez que vi este modelo, que de cómo transmitir esos valores, este Startup Way, era el HP Way. Hoy HP es una empresa que ya no existe más, pero tenía dos fundadores, Hewlett y Packard, que lo que definieron es el HP Way de sus cosas. ¿Y qué es ese HP Way? Básicamente era definir cuáles son los valores, los principios sobre los cuales tomamos decisiones y qué priorizar. Y un ejemplo que teníamos en esta empresa que vendimos, en Digital Ventures, es el repago, el payback de las cosas. Entonces, cuando tenías que tomar decisión de escasez, de qué vas a hacer entre una cosa y la otra, bueno, ¿qué tiene mayor repago? ¿En cuánto tiempo compramos esto? Y a ver en cuánto tiempo repagamos esta compra. Nosotros arrancamos una compañía con $10.000 de caja, entonces si hacíamos cosas que no pudieran repagarse, nos fundíamos. Entonces, desde el día cero, arrancamos con menos capital del que necesitábamos. Entonces, la primera restricción que teníamos era sobre el capital, por lo tanto, necesitábamos que cualquier cosa que íbamos a hacer, que íbamos a gastar, tenía que repagarse rápido y multiplicarse por 2, 3 o las dos cosas. Y cuando teníamos restricciones de hacemos esto o lo otro, cuál se repagaba más rápido, y nadie tenía que volver a preguntarnos a nosotros. Podían tomar esas decisiones todo el mundo. Entonces, vos no haces micromanagement de decirle esto o aquello, sino decirle el criterio es este y empezar a poder delegar cosas con esa forma. Otra cosa que tiene que ver con el to-do list que tiene una compañía. Si sos una startup, tenés una lista infernal de cosas, pero vas a poder hacer solo las 3 primeras cosas con suerte. Entonces, ¿cómo priorizar eso? Bueno, la ley de Pareto, seguramente todo el mundo escuchó, un Pareto matemático de 1600, creo, descubrió que el 80% de los resultados se generan con el 20% de las tareas. Entonces, agarrá el to-do list y revisá cuáles son esas 2 cosas que te van a generar el 80% de los resultados y empezá por ahí. No es que solo haces eso, pero si lográs hacer eso, todo lo demás tiene sentido. Entonces, lo que vas a lograr es esta eficiencia y ese foco, dónde poner el foco, y es muy importante que toda la organización tenga su propio criterio de en qué nos vamos a enfocar. Porque lo que no te vas a enfocar no lo vas a hacer. Entonces todo eso empieza a tomar forma de cuál es la cultura corporativa que tenés que hacer. Y esta es una de las cosas más importantes que tenés que lograr. Previo a la identidad de la compañía, poder definir, ok, cómo tomamos decisiones nosotros. Ese es el comienzo de cómo delegar. Y delegar en un primer estadio. Pero después, esta es la cultura que sería como lo más importante, y los valores que van a ser la parte más fácil de poder establecer, o por lo menos lo que nos vamos a sentir más cómodos, porque no deja de ser otra manera de transmitirlo, el criterio que tenés vos, y de influenciar al resto de la gente con tu forma de pensar, con la forma de pensar de los fundadores. Entonces es algo que naturalmente nos sale bien. Lo que no nos sale bien es delegar la autoridad y los procesos que van a ser claves para el proceso de profesionalización. En la práctica,
hoy tenemos una compañía que por fuera parece súper exitosa, pero no deja de ser un kiosquito, un polirrubro, donde las cosas se hacen de una manera poco profesional, pero funcionan y facturan un montón. Y no quiero ser peyorativo con los kioscos o con los negocios, pero es un negocio y no es una compañía, no es una empresa que pueda crecer, escalar. Y para eso tenemos como dos opciones: o nos profesionalizamos, o nos morimos, o nos quedamos igual. Y ese proceso de profesionalización implica poder incorporar top management, que top management no es una banda de K-pop solamente, sino es poder pagarle a gente que venga a, a traer talento, procesos, y hoy tenemos la ventaja de poder pagarle a la gente, y podemos darles un futuro y una proyección que la empresa tiene hoy que parece prometedora. Entonces, lo que salimos a ofrecer ese progreso, esa posibilidad de crecer más rápido que en cualquier otra corporación. Podemos crecer en las posibilidades de atraer gente que venga a un puesto más alto que el que tiene hoy. Podemos enriquecerles el puesto a la gente que tiene hoy, que está en nuestra organización, y hay oportunidades para crecer que probablemente no tengan en otro lado. Entonces ese es un diferencial en el cual salimos a atraer talento. Y en ese proceso necesitamos establecer eso, procesos, best practices, cosas que hoy no tenemos en la compañía, y que esa gente que viene va a tratar de traerles ese know-how de cómo hacer las cosas en una organización más grande, cómo poder poner sistemas, procesos. Entonces, la gente que estamos trayendo, en realidad, no tienen idea de dónde se están metiendo. Creen que son como cualquier empresa, pero que ahora van a tener más equity, un cargo más alto. Probablemente hay que cuidarse de no pagar más de lo que pagaban antes, entonces alinear a la gente que venga no por el mejor sueldo solamente, sino porque crean la visión de la compañía, y eso es muy importante. Y si cometemos el error de pagar más, van a venir pensando que también van a cobrar más, y creen que van a poder hacer un cambio significativo en esta organización. Todo eso podría pasar, pero el único problema de eso es que estamos nosotros, los fundadores, los dueños de la empresa, que creemos que tenemos que cambiar, pero que no nos bancamos ese proceso de cambio. Nosotros normalmente somos el problema y somos la clave de este proceso de transformación. Entonces, en el fondo, hieren nuestros sentimientos dejar de sentirnos importantes o útiles, o que venga otro y haga las cosas mejor que las que podríamos hacer nosotros, y dejar que otros tomen nuestro lugar, aunque los necesitamos. Hay una tensión en eso, y la forma que se ve reflejada esa tensión es este concepto del yo-yo, que para los que leyeron el libro, ahí también lo explicamos, donde delegamos la autoridad como un yo-yo. Esperamos, le damos la autoridad a alguien, pero en cuanto hay algún problema, algo sale mal, volvemos a generar esa autoridad para atrás, se la devolvemos, le pedimos que se corra. ¿Ves? Así se hacen las cosas, y estamos como, cierta manera, esperando que algo salga mal para meternos y cambiar las cosas. Somos los primeros en planificar un proceso y definir, bueno, el proceso, las cosas se tienen que hacer así. Y en cuanto hay algún problema, somos el primero en romper ese proceso y decir, no, esta es una excepción, y así como son todas prioridades, bueno, son todas excepciones a romper ese proceso, y somos nosotros los que terminamos forzando ese problema. Y si seguimos en esa postura, va a haber como un éxodo donde probablemente no seamos capaces de retener a esa gente que vino a traer su know-how y demás. Y podemos perder mucho talento, y ¿por qué no? Tal vez un éxodo en masa en el cual los empleados deciden irse juntos a hacer una empresa y a competirnos. De todas maneras, como vieron
que no era tan difícil armar todo lo que armamos, en este momento puede venir alguna parte de la compañía que se quiera ir a hacer exactamente el mismo negocio, con las mismas relaciones, sabiendo cómo hacerlo, y sin nosotros que estamos ahí en el medio haciendo que esto funcione, ¿no? O haciendo que no funcione, mejor dicho. Entonces, como dice el libro de Entrepreneur Dilemma, tenemos una opción, tenemos que decidir si queremos ser king y gobernar y ser los reyes de la compañía y tomar todas las decisiones concentradas, o rich y poder armar una organización que crezca, que genere dinero, en el cual no seamos nosotros el centro del universo. Entonces, esta es como la decisión más importante que tenemos que tomar, y para esa, una vez que tomamos esa decisión, implica dejar nuestro ego de lado, o mantener el ego y dejar de lado las ambiciones de crecimiento, y esas son como los dos modelos. En cualquiera de los dos casos, si queremos que la compañía sea sustentable, bueno, es el momento de contratar recursos humanos, de sumar a alguien, pero no recursos humanos que pague los sueldos, calcule los jornales y haga la administración de recursos humanos, sino el momento de recursos humanos donde planifiquen, donde vean cuáles son los planes de carrera de cada uno, cuál es la proyección que tiene, cuál es la necesidad que tiene cada una de las personas y dónde están los problemas. Y ese coaching nos va a servir a nosotros para aprender a mejorarla, cómo delegar, cómo generar autonomía en las partes, qué cosas nos tenemos que ocupar y de qué cosas no nos tenemos que meter para poder armar una compañía que sea de calidad. Y normalmente estamos en compañías que no son tan grandes en este momento, y que uno piensa, bueno, recursos humanos, hasta que no tengo 100 personas trabajando, no necesito, porque para las cosas que hay que hacer, pero hay un valor que tiene sumar a alguien de recursos humanos temprano, que hace que cambie todo esto bastante rápido, y no tiene que ser alguien full time, pero sí con el mayor seniority posible, aunque sea part-time, que se meta a entender cómo está funcionando la organización y a poder aportar valor desde ese lado. El otro consejo es tratar de armar un advisory board, un equipo de gente que se puedan sumar, que a los que podamos remunerar con equity o con algún tiempo, pero que vengan, no sé, una vez al mes, una vez cada 3 meses, y tener una reunión formal de board. Eso es lo que nos va a ayudar a profesionalizar, a tener el esfuerzo de reportar a ese board cuáles son los avances, cuáles son los problemas, a poder ayudar a la compañía a que decida qué cosas estamos bien y hacer, poder transmitir una mirada desde otro punto de vista bastante más largo, desde más espacio, poder entender cuáles son los problemas que tienen y tener una mirada y poder discutir algunos de los problemas que tiene la compañía con gente que nos pueda agregar valor desde otro lado. Entonces, este suele ser algo que, si no te lo imponen los inversores cuando estás teniendo un fondo de venture capital o de private equity que invierta en la compañía, es una práctica que en general no se tiene, y es súper valioso si podés armar algo que funcione. Puede funcionar formalmente o informalmente, teniendo reuniones uno a uno con un montón de gente, pero tener esa gimnasia de tener que contar qué está pasando, cuáles son los problemas de la compañía y pedir ayuda para entender, para resolverlos. El otro punto importante que algo habíamos comentado antes es que en este momento se va a producir también un choque de culturas. Ese choque de culturas tiene que ver con los empleados que eran parte de la familia, que tenían una forma de trabajar, que no tenían un job description muy claro y que hacían de todo, versus los profesionales que son gente que viene con a realizar una tarea que no está dispuesta a pasarse a trabajar un fin de semana. Uno puede ser, pero no todos los fines de semana, no siempre hasta cualquier hora. Es como una cultura distinta, entonces esas dos culturas van a chocar y todos creen que son mejores. Unos porque saben lo que pasa con la compañía, y otros porque
saben cómo se trabaja en general y cuáles son los best practices, y tienen un conocimiento y una experiencia que también es valiosa y creen que eso es mejor. Entonces, tenemos dos facciones que están chocando, que van a valorar poco de los otros y creen que son mejores. Y de esos choques de cultura, no todos van a sobrevivir. Va a haber gente que entre nueva y no se adapte, y gente de esta familia original que tampoco se adapte, y necesitamos hacer esa transición. Y lo que buscábamos, un ejemplo que tengo de ese momento era nuestro primer empleado en Digital Venture, se llama Luciana, y yo les había contado que fue alguien que pudo transicionar esa cosa, y terminó siendo el CEO de la compañía, y quien manejaba la operación cuando le terminamos de vender la compañía Fox. Y lo valioso fue que pudo hacer esa transición, pasó de ser alguien familiar, de parte de esa familia, que arrancó probando múltiples roles y había pasado casi por todas las funciones posibles, y se pudo transicionar a trabajar con gente más profesional que venía a cubrir funciones específicas, y pudo hasta liderar a esa gente por hacer esa transición. Entonces, esa transición que tenemos que hacer, van a transicionar todos todo el tiempo, y en el medio de todos estos negocios y ese crecimiento exponencial que se está logrando. Entonces, los fundadores transicionan hacia aprender a delegar. Los founders también van a pasar a ser especialistas que podían entender de una industria, un negocio, una oportunidad, a ser generalistas, y van a tener que aprender a tomar decisiones en recursos humanos que saben poco, o en marketing, o en ventas, o definir contratos legales, o de impuestos, tener que tomar decisiones sobre el tax planning de la compañía, o un montón de cosas de las cuales naturalmente no estaban preparados, porque eran especialistas, porque vieron una oportunidad en una industria, en una cosa, y que se van a tener que transicionar. Y esta es la etapa donde esa transición se hace más evidente, a una velocidad donde todo crece, y empiezan a tomar decisiones que son errores, van a cometer muchos errores, y mientras la compañía no se muera, está todo bien, van a poder aprender de eso. En el medio, los empleados de esa familia inicial, tratan de profesionalizarse, y los profesionales que entran en esta etapa, que se perdieron toda la historia y no entienden muchas cosas de por qué las cosas son así, porque se viene con una herencia de otras etapas, van a aprender a flexibilizarse y a tener que ser más tolerantes que si trabajaran en otro tipo de organización. Entonces, los que logren hacer esa transición de ser más rígidos a flexibilizarse, o a profesionalizarse otros, o de pasar de ser especialistas a generalistas, son los que van a hacer que esto transicione, crezca, y pasemos esta etapa. Y ahí voy a hacer una pausa como para chequear si dejamos a todo el mundo en camino, o vamos bien. Si alguien quiere hacer una pregunta, si no, voy leyendo. Ariel, ¿te puedo hacer una pregunta? Es un poco de eco, pero... ¿Te preguntas vos? No, que le pregunte. No está silenciado. Hola Ariel, ¿te puedo hacer una pregunta? Soy Cristian. En tu experiencia, esta última parte de la transición que comentabas, obviamente todas las empresas son distintas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo material vos has visto que lleva, y cuánto tiempo te parece que aguanta una empresa? Obviamente cuanto más plata me parece que más puede aguantar, pero entre los emprendedores, más o menos ¿cuánto tiempo A ver, depende. lleva este cambio? ¿Un año, 2 años, 3 años? Puede pasar de 6 meses a un par de años. Va a depender mucho de la empresa. Algunas empresas es lo que aguante la organización, porque cuando empezás a incorporar management, y ese management
no funciona, no hay fit cultural con esa compañía, y, y ese equipo que trataste de meter, o esa persona, o ese equipo, no funcionan, se terminan yendo, retrocedes 3 casilleros, y entonces tenés que volver a arrancar con ese proceso. Hay empresas que se bancan poder hacer ese mismo proceso 2 o 3 veces antes de frustrarse completamente, pero profesionalizar una compañía no es un proceso fácil. Se puede llegar a hacer en 6 meses si hay una apertura, si hay menos historias, si hay menos cosas, o si hay un compromiso muy, muy grande. Pero muchos de estos problemas tienen que ver con la cabeza del founder. ¿Cuál es el grado de compromiso que tienen de hacer ese cambio? ¿Y qué están dispuestos a dejar en el camino? Porque cuando se sufre este conflicto, ese choque de culturas, va a haber gente que no se va a adaptar. Entonces, ¿dónde va a estar tu apoyo? ¿Vas a apoyar a ese que no se llega a adaptar porque no lo querés perder por todo lo que dio la compañía? Si lo dejas ir, es una señal bastante injusta para todos y genera una sensación de que estás traicionando a alguien que dio un montón de sacrificios por la compañía cuando no éramos nadie, cuando había que hacer un montón de cosas, y lo estás dejando ir porque se lleva mal con alguien que viene ahora, que es más profesional y quiere poner el área en orden, y esa área en orden implica que esta persona no se adapte, y si no se adapta se tiene que ir. ¿Y qué decisión tomas? Si estás comprometido con el proceso, dejás que se vaya el que estuvo al principio y tomás esa decisión. Podés tratar de buscarle otra posición, otra cosa, y empezás a hacer chanchadas en el organigrama y decir, bueno, este pibe que no lo pude meter acá, lo meto en otro lado. Y son todas decisiones de compromiso. Y no hay un correcto o incorrecto, es o más rápido, más lento, o sufriendo más o sufriendo menos. Entonces, son las decisiones que tenés que tomar, y de nuevo, no hay una respuesta, es cómo querés que vaya, qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer. No sé Perfecto, gracias. Sí, sí, perfecto. Era esa un poco la pregunta y ver cómo lo estimabas. Gracias. A ver, en una compañía, Mariana Romano nos dice que en una compañía que se dedica a servicios personalizados es muy difícil delegar. El cliente busca el trato directo con el fundador y es difícil hacer crecer el negocio. ¿Sí? Y en ese caso, lo que tenés que poder hacer es poder entrenar gente, o poder delegar las tareas operativas y seguir siendo el front-end con los clientes, y poder manejar esa relación. Entonces, vos creces ahí, atrás tuyo tenés un equipo que te ayuda a sacarte la carga operativa. Ese puede ser un camino. La otra es ir formando gente que tenga esa misma capacidad, poder sumarlo a los servicios personalizados y darle participación, que puedan aportar valor en ese proceso, y que no todo el valor venga solamente de vos. Entonces, cuando haces eso, podés hacer que establezcan confianza con otra gente que no sea solo con vos. Y en algún momento te vas corriendo y vas dejando más espacio para que el valor lo aporte también a otra persona. Y naturalmente el cliente va a estar, cuando perciba ese valor, va a switchar y le va a parecer lo mismo. Pero de nuevo es un proceso. ¿Qué tipos de acuerdos son normales con advisors? ¿Qué responsabilidades tienen que tener ellos? A ver, acá hay que separar los advisors, que pueden ser formales o informales. Si son formales, es sumarlos a un advisory board, o un board de directores donde tengan responsabilidad fiduciaria con los inversores, con los accionistas. Y bueno, ese es un primer nivel. Y otro segundo nivel puede ser que tengan, que los puedas compensar. Usualmente una startup de tecnología puede dedicar 2-3% del equity de la compañía a financiar ese advisory board.
Entonces les das un compromiso de, también con un vesting a 3, 4 años, de me das tiempo una vez por mes de determinadas condiciones, y si no funciona, lo rescindís ese contrato y no termina generando vesting, o le podés pagar, no sé, un X valor por hora por el tiempo que tengan que hacer, pero en general se usa más el tema del equity cuando estás armando una compañía que después va a ser vendida, o apuntás a que venda. ¿Cómo encontrar, Fermín nos pregunta, cómo encontrar el equilibrio entre delegar decisiones importantes a los nuevos que tienen experiencia y que ellos pasen a tomar decisiones solo viendo una parte de la película, por ejemplo, un CFO? No es muy complicado, no es fácil, y la forma de hacerlo es tratar de que esa persona nueva entienda cómo la cultura y los valores y cómo tomar decisiones y qué priorizar. Y al principio lo que vas a hacer es que haga las tareas operativas, pero tenés que dejarlo volar y que pueda tomar esas decisiones. Y al principio va a venir con consultas, y vos, más que decirle qué es lo que vos harías, te tenés que decir por qué cuál fue el criterio con el cual tomaste esta decisión. Este criterio pesa más que este, y armar como ese árbol de decisiones. No sé si quedó claro, pero esa estructura de cómo se toman las decisiones, cuál es la cultura, cuál es ese startup way, tiene que ver con eso. Última pregunta, ¿qué opinás de Vistage? Vistage no conozco tanto, no sé, yo participo de Executive Forum o YPO, que son otros modelos que tienen estos foros. Son muy útiles porque encontrás gente de muchas áreas que te pueden opinar sobre cuestiones que tengan. Eso puede reemplazar una especie de advisory board. Vale en función de la gente que tengas en tu grupo. Si tenés gente en tu grupo que es valiosa, ese grupo vale. Uno termina siendo el promedio de las 10 personas con las cuales está alrededor, o de la mayor parte de las personas que está alrededor. Entonces, si vos te rodeas de gente que está por encima tuyo, vas a subir tu promedio, y si te rodeas de gente que está por debajo tuyo, vas a tirar el promedio ese para abajo. O sea, tu nivel va a caer en vez de lugar de subir, o sea, porque el promedio tiende a eso. Entonces, sumate a cualquier grupo donde veas que la gente que está te lleve para arriba, esté por encima de lo que vos crees que es tu promedio. Entonces, ese sería como el criterio. Vamos a seguir adelante. Les vuelvo a recordar al Joe 90, que es este pibe que podía aprender rápidamente de sus cosas, de todo, y la forma de aprender de aprender rápido de cosas que le pasaron a otros, es a través de los libros, y por eso tenemos nuestro ranking de High Fidelity de los top 5, esta vez de esta sección del empuje. Y el primer libro que tenemos en esta sección es un clásico que se llama Predictable Revenue. Es un libro un poco más viejo, pero dice cómo vender y cómo armar un funnel de SaaS, y cómo armar la parte de marketing, desarrollo de ventas y customer care, customer success, y cómo poder estructurar un proceso y con cosas muy prácticas y muy efectivas de generar la demanda, contactar a los clientes y hacer todo ese proceso de ventas. Es un libro que tiene como 15 años, un poco más tal vez, pero es un clásico que hay que leerlo. Y la versión más evolucionada es The Impossible to Inevitable, que es esta versión también más orientada a compañías de SaaS, pero súper útil de cómo evolucionar ese proceso de ventas. Y en esta etapa las ventas dirigen el bote, por lo tanto, lo primero que tenemos que poder profesionalizar es esa venta y es ese proceso. Eso nos va a servir para que ese camino esté más alineado con lo que queremos hacer.
Y esto implica poder determinar cuál es el pain, qué cosas van a generar resultados y poder actualizar esa propuesta de valor. Y encontrar un nicho, expandir ese nicho y hacer que crezca y poder replicar en un proceso que sea sostenible, puedas ir aprendiendo una vez a otro, hasta lograr que escale toda la compañía en función de esta demanda que podemos generar. El tercer libro de esta lista es uno de los que nombramos recién, que es The Founder Dilemma, es escrito por un profesor de HBS, que lo que te propone es el dilema es si querés ser king o rich, y cómo poder definir esa salida y cómo no podés tratar de hacer las dos cosas juntas. Y si bien el caso sería una excepción, pero si no podés determinar qué vas a priorizar, probablemente termines fallando. Entonces, vale la pena entender eso y creo que es uno de los libros más valiosos desde la vista de la cabeza del fundador de las decisiones que tiene que tomar. El otro clásico de esta categoría es The Innovator Dilemma. Es un libro que escribió Clayton Christensen, otro profesor de HBS, que fue el que inventó el término de disrupción. Es un profesor que falleció hace poco, pero básicamente se cuenta cómo armar compañías para que puedan generar una disrupción, cambiar el mercado y poder cambiar la cadena de valor de una compañía, y analiza compañías principalmente grandes, pero todas arrancaron siendo startups. Si bien este libro no te va a contar cómo hacerlo, sí te va a contar qué aspectos mirar para que tu negocio pueda generar esa disrupción y pueda hacer algo que aporte una mirada nueva al mercado. Una de las cosas que aprendimos en libros como Zero to One de Peter Thiel en la etapa 1 es que la forma de competir es a través de hacer algo completamente distinto que lo que están haciendo otros. Porque si haces lo mismo, probablemente no le puedas ganar a una empresa ya establecida con clientes haciendo exactamente lo mismo. Entonces, tenés que hacer cosas distintas. ¿Y qué cosas distintas o cómo deberían ser esas cosas distintas? Este libro es lo que propone hacerlo. Y el último libro de esta etapa se llama Growing Pains. Es un libro, también puede ser penoso leerlo porque son como 900 páginas, pero cuenta básicamente todo este proceso de crecimiento, y creo que los que están acá es uno de los que muestra en más detalles cuáles son estas etapas en las cuales te diversificas demasiado y cómo pones en riesgo toda la compañía. Y otro pequeño stop. Y ahí nos pasaron, Pablo tomó todas las notas y genial. Gracias, Pablo. Ahí le pasaste a Juan Pedro. Sigamos porque así nos queda espacio para el final. Pasamos a los problemas normales y los problemas anormales. Ya creo que hablamos bastante. El primer problema normal es la confianza que tenemos en nosotros mismos, en la compañía, y que eso nos permite ir seguros a vender cualquier producto y a atraer gente y atraer talento. El problema es cuando es anormal, cuando eso se vuelve en arrogancia, que nos hace perder gente y que nos hace que las cosas no funcionen. Problema normal es una alta energía. Problema anormal es cuando esa energía está desperdigada en muchas cosas. Por ejemplo, en muchas oportunidades de negocio, si tratamos de perseguir todas esas oportunidades juntas, ahí hay un problema normal donde estamos perdiendo foco. Problema normal es orientación a las ventas.
y tener un prematuro foco en el profit es un problema normal. O sea, estamos dando un producto que no está tan probado, por lo tanto, no tenemos que tratar de capturar todo el valor que generamos. Si salimos a ofrecer un producto que nos deja mucho margen al principio y ponemos el foco solo en el margen, probablemente no le estemos dando, no seamos lo suficientemente competitivos y podemos perder clientes por esa agresividad de poner demasiado foco en el profit. También poner muy poco foco en el profit puede ser algo que nos saque de foco, pero en general estamos vendiendo, estamos ganando dinero, por lo menos en una o dos verticales de todos esos, y después el problema es cuando empiezan a aparecer 25.000 cosas más. Acá hay una diferencia también en qué hacer después, en buscar la siguiente etapa, versus no tener límites en lo que vamos a hacer después. Y esto es de nuevo como empujar o no. Entonces tenemos que ver cuál va a ser el siguiente estadio, el siguiente escala, o el siguiente producto tal vez, pero no puede ser algo que esté descontrolado y sin límites. Normal es que las ventas excedan la capacidad de entrega, y lo peligroso es la inhabilidad de entregar calidad, no tener un control del producto. Ahí pregunta Gretel, el último, ¿cuál fue? Que se le cortó. Vamos a ir un paso para atrás. Es qué hacer después versus no tener límite en qué hacer. No poder. Y este es, exceden las ventas, la capacidad de entrega versus la inhabilidad de entregar calidad. Problema normal es insuficiente control en los costos versus ningún control en los costos. Una cosa es no tener un mal control, que es completamente normal, versus estar completamente descontrolado. Es normal que haya insuficiente disciplina en las reuniones de personal, pero lo que no puede haber es ninguna reunión de personal. Es normal que las reuniones sean sin anunciar, sin organización, poco productivas, pero no puede haber ninguna organización. Y que sean siempre improductivas también es anormal. O sea, es un proceso ineficiente, pero tiene que haber algo y tiene que estar la vocación de mejorar esas cosas. Sin consistencia en administración de salarios, es algo completamente normal. Pero lo que no podés evitar, lo que es anormal es un sobrepago a los empleados por fuera del mercado y todo lo demás. Entonces, probablemente esa inconsistencia, si en el momento remunerábamos a los vendedores con un margen de contribución que era alto, cuando esos vendedores logran, no sé, 400% lo que se suponía que tenían que generar un 100, 120, porque pasa, esos vendedores van a tener como un sueldo más alto que de cualquier organización. Es muy difícil hacer esos ajustes, porque decís, bueno, ¿te pago esto o no te lo pago? Te lo pago, es como pagarte 2 aguinaldos juntos en un mes, y el mes que viene va a ser así. Entonces hay que ir regulando eso para que cuando esté por pasar puedas subir el salario básico o el costo y bajar el variable, y eso es algo que hay que ir ajustando. Bueno, eso genera un montón de falta de consistencia con el resto de la organización, y tenés que ir ajustándolo temprano, y para eso también poner el foco a que haya alguien de recursos humanos mirando eso todo el tiempo es súper valioso. Tener esperanza de que ocurran milagros es completamente normal, que haya una gran cuenta que nos cambie la vida a todos, que se cierra este contrato y todos vamos a lograr que todo esto nos cambie la vida a todos. Eso es normal. Lo anormal es la dependencia en esos milagros, en que si no llega a pasar eso, estamos en el horno. Si no sale este contrato que nos cambia la vida, tenemos que cerrar mañana. Bueno, eso es un problema normal.
responsabilidades poco claras versus falta de responsabilidad. Esa es normal, es la responsabilidad poco clara, donde hay un gris en todo, versus nadie tiene accountability. Que la compañía esté sujeta a críticas es completamente normal, no puedes entregar un producto en tiempo, y versus una compañía esté sujeta a reclamos legales. Si tenés reclamos legales ya no es normal y pone en riesgo toda la compañía. Peleas internas, completamente normal. Falta de confianza y pérdida de respeto es completamente anormal y es intolerable. Fallas en la infraestructura, es ok, funciona. Colapso de la infraestructura es anormal. Es donde poner ese límite. Todo es una prioridad, con un signo de pregunta, es ok, pero todo es una prioridad, como una seguridad de que todo va a ser una prioridad, y es incuestionable que es una prioridad, ese es un signo de anormal. O la conformidad de todos de que todo es una prioridad. El fundador es indispensable, es normal, versus el fundador es indispensable, pero nadie puede sustituirlo. Que el fundador no quiere o no puede contratar personas que son mejores que él, es un problema. Y si vamos a definir como una patología de cuál es la causa más probable de la muerte en esta etapa, es lo que se llama como la trampa del fundador. Es básicamente la responsabilidad del fundador en no poder transicionar la compañía, en no poder desapegarse, en no poder delegar. Eso es lo que termina generando eso. Y en esta etapa, más que en cualquier otra, es donde decimos que el ego mató más compañías que la falta de capital. Y vamos a parar un poco acá. La próxima clase nos toca el tema de la identidad. Y vamos a hacer una pausa para ver preguntas y poder chequear que se haya entendido todo. Hoy, por primera vez, con un poco más de tiempo para preguntas. No sé quién quiere arrancar. Bueno, nadie habla, perdón. La pregunta, la verdad, muy bueno. ¿Existe la posibilidad de mandar la PPT de esta? Pues justo esta es muy buena, me pegó fuerte. Nada, eso. Qué bueno. Sí, lo que no sé si tiene mucho valor mandar el PPT, ya que son todas imágenes y no hay, creo que hay muy poco texto. Si te sirve, creo que podemos hacer algo de mandarlo. No hay problema. Gracias. Nada. ¿Alguna duda? Si no, tengo más contenido para pasar. Pero... Ariel, perdón, ¿podés repetir lo último, lo de la patología? Sí. Básicamente, la patología es el fundador como problema. Un fundador que no está dispuesto a delegar, que no está dispuesto o que delega a medias, o que no puede, se queda en la etapa de estar el yo-yo, la gente se frustra, en esa frustración se termina yendo de la compañía empieza a perder talento, la infraestructura colapsa porque la gente de tecnología no se banca las presiones y está corriendo todos los días por un sueño nuevo. Y el fundador no puede hacer nada para que eso pase, o el CTO tampoco puede hacer que las cosas pasen. La empresa quiere correr a una velocidad que no está dispuesta a hacerlo, y el que está empujando para que eso corra es el fundador, que empieza a tomar compromisos con clientes que no debería tomar, que no puede poner un límite en eso, que no puede delegar o hacer que atraer el talento necesario para ejecutar lo que se vendió y lo que se prometió. Y todo eso genera un cóctel donde, cuando ves quién es el responsable de cada cosa, no son factores externos, son todas cosas que el fundador está pudiendo controlar y hacer. Entonces, si el fundador era, si querés, muy idealista, que era lo que necesitabas para ser el dreamer del comienzo,
y no tiene a alguien que pueda hacer ese contrapeso que decíamos que es el Wozniak que tenía Steve Jobs, que podía entregar las cosas y hacer las soluciones de compromiso que hablábamos en la etapa anterior. Eso escala cada vez más, hay más oportunidades, más cosas, y es Steve Jobs siendo echado de su propia compañía antes de que la empresa explote, o la empresa explotando. Digo, y nada, después vendrá el momento donde Steve Jobs reflexiona y se da cuenta de las cosas que hizo, y trata de hacer otra cosa distinta con Next, con su siguiente compañía, y aprende ese proceso. Eso en el caso de Steve Jobs, que es como súper icónico, pero a otra escala, a 1.000 millones de años luz, en esta galaxia, pasa eso a otro nivel. Entonces, me parece que hay una vuelta donde el fundador replica un montón de errores, y si no puede hacer esa transición, es como que las cosas se mueren, ¿no? A ver, Eduardo nos dice, Santi, ¿cómo manejamos en esta etapa los sueldos de los fundadores versus priorizar los sueldos de los empleados claves? Otras inversiones como equipamiento, infraestructura, la caja crece, pero todavía no alcanza para cubrir todo. Ahí hay dos caminos. Si tenés un camino para poder inyectar capital externo, levantar una ronda de capital, si tenés un negocio que al final del camino hay luz, esa es una forma. Buscar financiamiento externo es lo que hace que se acelere el crecimiento. Y si no, tenés la otra etapa que tiene que ver con bootstrapear, que es tratar de priorizar. Y esa priorización, a ver, los fundadores suelen ser los últimos en la cola, porque están remunerados principalmente por el equity, y lo que necesitas es tener capital suficiente como para pagar el calefón. O sea, vivir bien, estar con lo mínimo indispensable, y después cuando la empresa crezca, es lo que te va a hacer, vas a poder recuperar, ganar más dinero, y el valor más importante lo vas a capturar a través del equity de la compañía. Y por eso existe la necesidad de financiación externa, y las empresas que no no pueden acceder a esa financiación externa, normalmente les pasa esto de que venden más temprano, porque el fundador no se banca seguir solo pagando el calefón y no teniendo otra estructura de ingresos, y su estilo de vida versus su valor total de patrimonio están muy desalineados. Entonces viene alguien dispuesto a ver valor en eso y termina comprando la compañía bastante rápido, y eso lo vamos a ver más adelante en las etapas de salida. Pero respondiendo a qué priorizar, bueno, la infraestructura es súper necesaria. Variabilizar los costos sería como lo ideal, poder financiarte con clientes, con proveedores, reducir el capital de trabajo lo más posible, y hacer las inversiones en infraestructura sería, creo que, una de las cosas que priorizaría. Y después, en los empleados claves, es lo siguiente: cómo atraer ese talento, cómo poder variabilizar los sueldos de los empleados, aunque sea que tengan también más upside, como dijimos. Eduardo nos dice, ¿cómo solventar el dilema inicial de la calidad de los colaboradores versus un costo que la compañía naciente no puede solventar? Una forma de solventar eso es con equity, con la promesa del equity. El equity es el activo, las acciones de la compañía. Entonces vos podés remunerar a una persona con menos dinero en cash, pero duplicándole tal vez el sueldo, triplicándoselo, dándole acciones con un modelo de vesting o de incentivos a largo plazo, y de esa forma poder traer un talento. Cuando la compañía crezca y no sé, haga la IPO, va a poder comprarse compañías enteras pagándole con esa moneda de cambio, con ese equity. Pero hoy en este nivel podés
asignarle este valor de compañía, dándole lo que se llama un stock option pools, armar, es decir, el 10% de la compañía se lo voy a dar a los empleados que vengan a tener talento, a traer talento, y vas haciendo una asignación de ese equity, y eso es como una moneda de cambio que te permite dos cosas. Por un lado, remunerar a gente que no le podrías pagar, pero también testear si compran la visión de largo plazo que tiene la compañía. Y si compran esa visión, eso es mucho más valioso porque genera un apego a la compañía que no podría tener de otra manera. Y con hechos, no con palabras, no con algo que suelen decir. No sé si te respondí, Eduardo, eso. Y si la compañía no va a tener valor concretamente por el equity, porque no es una compañía que esté pensada para que en algún día sea vendida, la otra que se puede hacer es tratar de armar un bonus donde a fin de año se distribuyan otras cosas, el profit de la compañía, y darle participación de ese profit de alguna manera. Ignacio nos pregunta, ¿qué le recomendás a alguien que llegó a esta etapa como único fundador e inversor para salir de esa posición? Incorporar gente y armar un equipo de lo que sería el C-Level, los CFO, CMO, COO, que pueda tener participación en esa compañía, pero que compre la visión de largo plazo de la compañía y que estén dispuestos a sumarse y a participar de las decisiones. Y abrir cambiar el organigrama real, ¿no? El que está en una pared de dibujados, de que eso no sea como ese que veíamos de Apple, donde todas las decisiones las toma el solo founder, sino que pueda hacer algo donde esas decisiones las puedas bajar al resto de la organización, crear una cultura donde todo el mundo sepa cómo está haciendo esa toma de decisiones y transmitiendo ese sentido de empoderamiento o empowerment que podés darle a cada una de estas personas para que sientan que puedan tomar decisiones alineadas con la cultura de la compañía y en pos de esa visión que vos proyectás, y que puedan ser autónomos en esas decisiones. Cuando logras eso, estás logrando más o menos lo mismo que teniendo ese equipo de fundadores al comienzo. Pero es básicamente una organización donde te podés ir de vacaciones y las cosas siguen funcionando. Y la gente que toma decisiones abajo tuyo va a tomar decisiones distintas a las que vos tomarías, pero alineadas con la cultura de la compañía, y en algún momento vos te vas a dar cuenta de que esas decisiones son mejores las que vos hubieses tomado. Cuando lográs esa realización de que decir, bueno, ok, yo no hubiese tomado esta decisión, pero esta decisión es completamente correcta y esa está mejor que la que yo hubiese tomado, o esto se hizo de una forma mejor que lo que yo hubiese hecho, ya está, es el comienzo de que esta etapa empieza a funcionar. La próxima etapa va a ser armar el do not do list, es decir, bueno, ok, cuál es la identidad que va a tener la compañía y poder definir eso de una forma un poco más precisa. Ariel, tengo una pregunta. Sí. En esto de que decía Ignacio, ¿no? De pasar a buscar un socio inversor o de repente un CFO, o lo que decías recién de alguien que pasa al equipo. ¿Cómo identificar si no es una mejor opción encontrar un inversor que sea socio y que de repente con ese capital salir a contratar gente preparada, pero no tenerlo dentro del equipo como socio, ¿se entiende? O sea, que no sea alguien que trabaja en el día a día, que sea alguien externo, que puede ser un board, y con ese capital salir a armar un equipo más preparado. Sí, es otra manera súper viable, no hay una única forma de hacer las cosas bien. Hay muchas alternativas y esa es completamente viable. Lo más importante es poder ver el foco de cuáles son los motivos por los cuales entra una persona y cuál va a ser el espacio que va a tener. Y si va a estar dispuesta a hacer eso y
y qué tan bueno es el management que puedes traer. Pero sí, definitivamente es un camino. Ariel, una pregunta sobre la cultura. Vos mencionaste muchas veces la palabra cultura y es algo que en definitiva termina siendo la identidad de la startup. Y creo que es el momento, la pregunta ¿es el momento a esta altura? Debería estar casi ya redactada como una guía para lo que viene, porque en la medida que los pasos siguientes cada vez es más difícil querer armar una hoja de cultura respecto al objetivo que tenés como empresa, y eso puede ser negativo. ¿Es así? ¿Qué podés decir más de la cultura? Está buenísimo. Muchas veces lo que terminás escribiendo en una página para decir, bueno, esta es la cultura de la empresa, no siempre refleja la cultura. Entonces, la cultura va a estar en la compañía, va a haber una forma en que se toman las decisiones, puede ser consciente o inconsciente, pero esa cultura está. Hoy la gente toma decisiones todos los días en base a un criterio que puede ser que nadie lo haya explicitado, y no esté en el manual de inducción, si llegas a tener alguno en una startup, que alguien te da algún manual de inducción de cómo funcionan las cosas acá. Pero el primer día que entra un empleado, mira 4 cosas y se da cuenta de cómo funcionan muchas cosas. Esa es la cultura de la empresa. Entonces, cómo recompenses y cómo castigues a empleados en forma expresa o tal vez sin darte cuenta, eso también forma parte de la cultura de la empresa. Entonces, poder ser consistente y asumir y percibir lo que estamos haciendo como founders en esas decisiones, es el trabajo que tenés que hacer. Y probablemente lo tenés que hacer a lo largo de toda la compañía, pero no vas a poder avanzar en el siguiente paso si no tenés una clara percepción de la cultura que estás desarrollando y de la cual sos vos uno de los responsables. Obviamente la gente que tenés alrededor también. El grado de obsecuencia que tenga la gente alrededor tuyo es una cosa que es súper clave. Si alguien te puede transmitir que la compañía, que cree que estés cometiendo un error y en el lugar correcto, ¿no? Porque tal vez lo vas adelante de todo el mundo y es una falta de respeto que no vas a tolerar o de alguna otra manera, pero poder discernir o mostrar que no estás de acuerdo en lo que alguien está pensando y tal vez tenga razón, y poder dar esa apertura. Hay un montón de sutilezas. Entonces, la manera de arrancar con eso es entender cuáles son esos valores y principios que le permite a alguien darse cuenta si la decisión que está tomando es la correcta o la incorrecta, en base a 3 o 4 criterios que son los fundamentales. Después va a haber 20 más, pero poder explicitarlos esos y que tengan claro es lo que va a hacer que se pueda transicionar ese choque de culturas que hablábamos antes, de gente que viene con su serie de valores que aplicó en compañías más grandes donde todas esas cosas funcionaban, versus los que tienen su otro set de valores y de principios de cómo funcionan las cosas acá, porque funcionaron siempre de esta manera y porque cuando las cosas eran complicadas, cuando no teníamos plata, cuando las cosas funcionaban así, lo que nos sacó adelante fue decidido de esta forma, de esta forma, de esta forma. Esas son 2 visiones de cosas que se tienen que amalgamar en una única cultura. Y necesitas aprovechar todos esos procesos y forma de hacer las cosas ordenada y organizada, que traiga a alguien que venga de hacer las cosas en alguna otra organización más grande, porque te va a permitir tener más eficiencia, más reporting, más control. Y al que nunca hizo un reporte de nada, le va a parecer una carga terrible y completamente pérdida de tiempo e ineficiencia, justo ahora que necesitamos más eficiencia y correr más rápido porque tenemos esas cuentas más grandes, o esta evolución. Y necesitas discernir estos 2 conflictos, y vos no estás mirando todo eso desde afuera. Vos con tus decisiones estás todo el tiempo apoyando a uno en detrimento de otro. Entonces,
es muy difícil caer en esas dos cosas. Y ya estamos repasados de tiempo, entonces, gracias a todos. Si quieren, me quedo 5 minutos más respondiendo a alguna pregunta.